Buenos días o buenas tardes, según sea el caso. Bien, vamos a hablar de la determinación del tamaño de la muestra. Bueno, para la determinación del tamaño de la muestra, muchachos, es determinante tener muy claro los distintos tipos de variables que se van a medir. Por ejemplo, se van a utilizar diferentes tipos de ecuaciones dependiendo del tipo de variable que vayas a utilizar. Si vas a utilizar una variable de tipo cualitativo, entonces usarás eh, fórmulas para determinar el tamaño de la muestra muy diferentes a las que utilizarás si vas a utilizar una variable cuantitativa. Por ejemplo, si vas a utilizar una variable como por ejemplo eh, nivel de educación. El nivel de educación es una variable cualitativa. Recuerda, nivel de educación primaria, secundaria, eh, pregrado, posgrado, esos son variables cualitativas. Entonces usarás alguna de estas dos ecuaciones. Entonces vamos a explicar algunas cosas. Para las variables cualitativas, que son palabras, recuerden que las variables cualitativas se dividían en dos, variables cualitativas nominales y variables cualitativas eh, ordinales. Entonces, para el cálculo de la muestra, cuando vas a analizar una variable cualitativa, entonces vas a utilizar esta ecuación si se desconoce el número total de la población que vas a evaluar. Bien, si desconoces el número total de la población que vas a evaluar, usarás esta ecuación, donde solo se tienen en cuenta algunos datos. Te voy a explicar qué representa digamos que cada valor dentro de esta ecuación. Si se conoce el número de datos, por ejemplo, si tú vas a hacer un estudio sobre un ejemplo, el nivel de actividad física que habíamos realizado con estudiantes de la Universidad de Cundinamarca. Entonces, si voy a hacer una evaluación del nivel de actividad física, y ese nivel de actividad física lo voy a dar en nivel bajo, medio y alto. El nivel bajo, medio y alto es una variable cualitativa, entonces por lo tanto escojo una de estas dos. Pero ahora, yo conozco el total de estudiantes de la extensión Soacha, Universidad de Cundinamarca, claro. ¿Cuántos hay? 850. Entonces, conozco a n. Como conozco a n, escogeré esta ecuación que estoy señalando en este momento. Cuando yo conozco la población general, voy a utilizar esta ecuación. Entonces, recuerde, para determinar el tamaño de la muestra en una variable cualitativa, si tú no conoces el tamaño de la población, usas esta ecuación si no la conoces. Pero si conoces el total de la población, utilizarás esta otra ecuación. Bueno, ahora, ¿qué significa cada cosa? Recuerda que n minúscula significa muestra. Vamos a aprender a calcular el tamaño de la muestra. Por eso, n es el primer valor. Bueno, n mayúscula, ¿qué significa? El universo total, o sea, la población total. Z, este valor Z, ¿qué significa? Z equivale o es la equivalencia del nivel de confianza de la curva de distribución de normalidad. Equivalencia al nivel de confianza en la curva de distribución de normalidad. Bueno, eso en términos sencillos no es otra cosa que cuando un autor hace una investigación, entonces establece un nivel de confianza. El nivel de confianza es como la certeza de que los datos que estamos procesando tienen un tanto por ciento de ser verídicos, o sea, de ser ciertos. Por ejemplo, generalmente los autores van a utilizar como nivel de confianza 95%. Eso quiere decir que van a calcular una muestra que represente en un 95% el total de la población. Bueno, probabilidad de que el evento ocurra, que es el valor de P. ¿Qué es P? Probabilidad de que el evento ocurra. Bueno, la probabilidad de que el evento ocurra generalmente se saca de otros estudios anteriores, donde ya se ha calculado esa probabilidad, bien, pero si no se tienen datos anteriores, entonces se va a utilizar 0,5, o sea, 50%. Recuerda que 0,5 representa el 50%. Y Q es el complemento de P. ¿Cómo así que el complemento de P? Resulta que P es igual a 1 menos Q. Suena complicado, pero es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, si P es 0,5, entonces Q sería los valores que le hagan falta, que le haga falta a P para ser 1. Por ejemplo, si P es 0,5,
Q tiene que ser 0.5. ¿Listo? Porque es lo que le hace falta a Q para ser 1. Otro ejemplo, por ejemplo, si P fuera 0.3, o sea, 30%, ¿cuánto le falta a 0.3 para ser 1? 0.7. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, aparte tenemos el error. El error que puede existir en el momento del cálculo del tamaño de la muestra. Generalmente los autores escogen valores que cambian entre 3 y 5%. Eso lo determina cada autor, pero típicamente el error es del 5%. Es como reconocer que existe un 5% de probabilidad de que este proceso que estamos realizando pues sea equivocado. Y por último tenemos la desviación estándar, ¿listo? Que estaría representado por la letra sigma, desviación estándar. Bien, por ahora no usaremos la desviación estándar, la vamos a usar más adelante cuando hablemos de variables cuantitativas y también en ese momento explicaremos cómo se utiliza. Bueno, ok, entonces ya hemos hecho una muy buena descripción de tanto las convenciones como de las fórmulas que se utilizan para variables cualitativas. Ahora tenemos que hacer una descripción de qué es Z. Bueno, resulta que todos los libros de estadística tienen algo que se llaman las tablas de nivel de confianza. Entonces, cuando un autor decide, por ejemplo, trabajar con un nivel de confianza del 95%, que es lo típico, el valor de Z corresponde a 1.96. En todos los anexos o apéndices de los libros de estadística, ustedes van a encontrar las tablas Z o también conocidas como tablas de nivel de confianza. Entonces, por ejemplo, allí aparece relacionado el porcentaje, en este caso el 95% va a estar relacionado con un valor 1.96. Entonces, cada vez que el autor escoja 95% como, digamos, porcentaje de confianza, entonces en la fórmula se va a utilizar el valor 1.96. Bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos viendo ya nuestros ejemplos. Por otro lado, entonces vamos a encontrar acá las fórmulas que se utilizan para variables cuantitativas. Por ejemplo, variables cuantitativas como por ejemplo la estatura, variables cuantitativas como la edad. Cuando tú quieras hacer comparaciones con medias donde las variables sean cuantitativas, el nivel de glucosa en la sangre, o quieras comparar, por ejemplo, la cantidad de ácido láctico en la sangre, o quieras comparar en últimas variables cuantitativas a través de las medias que encuentres, entonces vas a utilizar necesariamente una de estas dos fórmulas. Esta fórmula la usarás si no conoces el tamaño de la muestra, el tamaño total de la población. Por ejemplo, te propones hacer un estudio sobre el porcentaje de grasa corporal entre los estudiantes de un colegio de Soacha versus un colegio de Bogotá. Entonces, si tú conoces el total de la población y sabes cuántos estudiantes hay en cada colegio, entonces vas en últimas a, en este caso, usar esta ecuación donde tú conoces el tamaño total de los colegios, bien, y de cada colegio. Pero ahora, si vas a evaluar, por ejemplo, digamos, el porcentaje de grasa corporal, pero de un barrio de Soacha, pero no sabes cuántas personas viven en ese barrio, entonces vas a utilizar esta otra ecuación. Bien, esta la usarás cuando no sabes cuántas personas hay en total, no conoces la población total. Y esta la utilizarás si conoces la población total. Entonces son muy útiles y son determinantes para sus trabajos de investigación a futuro, es decir, trabajos de grado y cualquier tipo de investigación que quieras realizar, pues estos conocimientos son absolutamente determinantes, ¿ok? Entonces espero que te haya quedado claro. Para variable cuantitativa vas a utilizar esta ecuación si no conoces el total de la población, pero si la conoces, si vas a evaluar un colegio, si vas a evaluar un batallón y sabes cuántas personas hay en total, pues entonces escogerás esta ecuación. ¿Listo? ¿Cuándo escoges esta ecuación? Cuando conoces el total de la población, pero cuando tú vas a evaluar o a utilizar
como variable de comparación una variable cuantitativa. Bien, ok muchachos, espero que haya quedado claro. Igual seguiremos, lo vamos a seguir reforzando en nuestra clase. Un abrazo, buenas tardes, buenas noches o buenos días según sea el caso.